Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a resolver problemas propuestos de diagrama de Venn. En el primer caso tenemos Encuestas Patito SADCB realiza un estudio sobre servicios en 1500 familias, de las cuales 1000 tiene TV de cable, 980 tiene TV satelital, 800 tienen TV prepagado, 500 tienen TV de cable y TV satelital, 600 tienen TV de cable y TV prepagado, 550 tienen TV satelital y TV prepagado y 350 tienen los tres servicios. Inciso A, realizar el diagrama de Venn. Inciso B, tiene solución. Inciso C, ¿cuántas familias no tienen ningún servicio? Ok, si observamos tenemos un universo de 1500 familias que están divididas en tres conjuntos, o en este caso subconjuntos, que le llamamos satelital, prepagado y cable. Entonces necesitamos hacer tres círculos, primero que nada. Entonces vamos a tener 1, 2 y 3. Entonces mi primer círculo le voy a llamar cable, o sea TV de cable. El segundo va a ser el satelital, entonces lo represento con la S. Y por último el prepagado lo voy a representar con la P. Entonces todo esto tiene que estar dentro de un rectángulo. Ahí ustedes lo hacen lo más bonito posible, ¿sí? Y entonces vamos a ir ordenando ciertos datos. Primero que nada, recordemos, todo nuestro rectángulo son 1500 familias, ¿sí? Ahora nos dicen que 1000 familias tienen TV de cable. Entonces significa que todo este círculo son prácticamente 1000, ¿sí? Luego, 980 tienen TV satelital. Significa que ahora este círculo tiene 980. Y por último el tercer círculo, que es de prepagado, van a ser 800. Ahora va a ser todo este círculo, entonces van a ser 800. Ahora, algo muy importante, vamos a empezar a completar las zonas que nos faltan. Por ejemplo, esta y esta, pues esas 6 zonas, y luego al final esta. Pero lo vamos a hacer del centro hacia afuera. Entonces vamos a empezar a hacernos ciertas preguntas. Dale, ya borré el círculo, ahorita lo vuelvo a poner. Entonces déjenme dibujar el círculo. Ándale. Ahí está. Bien chueco, pero ahí está. Entonces empezamos en medio y nos vamos a esta última parte. Nos dicen 350 tienen 3 servicios. Entonces vamos a poner aquí 350. ¿Sí? Ok. Ahora bien, vamos a ver cuántas familias tienen TV de cable con satelital. Entonces si observamos, son 500 familias tienen TV de cable y satelital. En este caso C con S. Entonces la parte en medio me dice que deben de ser 500, pero yo ya tengo 350, ¿sí? O sea, de estas 500 ya tengo ocupadas 350. Entonces yo me voy a preguntar exclusivamente TV de cable y satelital. Entonces para completar 500 me faltan 150 familias. Entonces aquí van a ser 150 familias. Ahora pasamos con el siguiente. 600 familias tienen TV de cable, que es la C, con prepago, que es la P. Entonces me están diciendo que hay en medio 600 familias. Ok, hacemos lo mismo. Si ya tengo 350, que es en medio, ¿cuántas me faltan para 600? Entonces me faltan 250. Entonces aquí le vamos a poner 250 familias. Y por último tenemos que son 550 tienen satelital y prepagado. Entonces va a ser S con P. Significa que aquí tenemos 550. Entonces si ya tengo 350, significa que me faltan 200 familias, ¿sí? Bueno, ahora ya que completé la parte en medio con sus intercepciones, ahora sí voy a pasar al faltante de cada uno de los subconjuntos. Entonces aquí es muy fácil, podemos sumar o podemos hacer restas mentales, podemos usar calculadora, como ustedes quieran. Entonces si ya de C me dicen que son 1000 familias, pero ya tengo 350, 150
y 250 agregadas, entonces se las tengo que restar. Entonces, prácticamente si yo sumo estos negativos, me van a quedar en un total de 750. Ahí van a ser 750. Entonces, si ya son 750, ¿cuánto me faltan para 1000? Pues me faltan 250. Entonces, esos 250 los vamos a poner aquí. Ahora bien, vamos con el satelital. En el satelital me dicen que en total son 980. Pero ya están agregados 150, 350 y 200. Entonces se los tengo que restar. Si sumo los negativos, pues prácticamente tengo 700. Entonces, si ya tengo 700, para 980 me van a faltar 280. Entonces aquí van a ir 280 familias. Y por último, me dice que en el prepago son 800. Entonces yo tengo que en el prepago son 800. Pero ya tengo agregado 250, 350 y 200. Si los resto y sumo los negativos, ¿sí? En este caso yo ya tengo 800. Y como ya tengo 800, para 800 va a ser 0. Entonces esta zona tiene que quedar totalmente en blanco. Entonces ya lo dejamos y ahora sí. Por último, nos falta saber cuántas familias no tienen ningún servicio, o sea, lo que está por fuera de los círculos. Entonces debemos de sumar todas las cantidades que tenemos en medio y ya obtener pues la respuesta final, ¿sí? Entonces, en este caso, dejen borro esta parte de aquí. Acuérdense que pueden pausar el video, hacer sus anotaciones, regresarse y luego ya cuando esté claro vuelven a continuar. Entonces, si yo sumo toda la C, o sea, la C involucra estos 250, 150, 250 y 350. Eso me da 1000. Si sumo el faltante, los 280 y los otros 200, o sea, 480 más, yo tengo 1480 en total. Pero mi universo son 1500, lo que significa que me faltan 20. Por tal motivo, tenemos que 20 familias no tienen ningún servicio. Con eso ya podemos contestar los tres incisos. Inciso A, ahí está el diagrama de Venn, así es como se queda completado o debe quedarse completamente. ¿Tiene solución? Sí, sí tiene solución. Entonces ya repartí los 1500, no me faltaron, o sea, no me faltaron de más, no me pasé, entonces está exactamente 1500. Y por último, para el inciso C me pregunta cuántas familias no tienen ningún servicio. Entonces la respuesta correcta van a ser 20 familias no tienen ningún servicio. O sea, esta parte de aquí. Entonces aquí el C podemos decir 20 familias. Y listo, ya tenemos el ejemplo número 1 resuelto. Ejemplo número 2. La alimentación de cierta especie se considera completa si cada individuo consume 3 tipos de alimentos en cantidades adecuadas. En una población se encontró que el 75% consume alimento de tipo A, el 70% alimento del tipo B, el 50% el tipo C, el 50% de tipo A y tipo B, el 30% de tipo A y C, el 30% de tipo B y C y el 15% de los 3 tipos de alimentos. Se elige un individuo al azar en la población. Calcular el porcentaje solo se alimenta del tipo C, qué porcentaje solo se alimenta de un solo tipo y qué porcentaje solo consuma al menos 2 tipos de alimentos. Ok, entonces si se fijan, aquí nos están diciendo que también vamos a usar 3 conjuntos porque nos hablan del tipo A, B y C. Entonces vamos a hacer 3 círculos. Tenemos uno que le voy a llamar A, 2 que le voy a llamar el B y 3 que le voy a llamar el C. Y todo eso tiene que quedar adentro de un rectángulo. Ok, ya tenemos esa parte. Ahora,
recordemos que como estamos hablando de porcentaje, en mi universo completo tiene que ser el 100%. No puede ser más, no puede ser menos. Tenemos que repartir ese 100% forzosamente. Ok, entonces vamos anotando. Primero vamos a anotar del centro hacia afuera. Pero también es válido empezar por los conjuntos para ir teniendo una referencia de lo que nos están pidiendo. Entonces, por ejemplo, la población del tipo A es el 75%. Significa que todo el círculo A es el 75%. Del B es el 70%. Entonces aquí tenemos el 70%. El C es el 50%. Entonces significa que aquí es el 50%. Ahora sí, empezamos exactamente en medio. Los tres tipos de alimentos, el 15%. Entonces aquí tenemos un 15%. Ahora, me están diciendo que del tipo A al tipo B hay un 50%. O sea, de A y B, aquí en medio hay un 50%. Entonces, si ya tengo 15, pues me falta el 35%. Entonces aquí le vamos a poner 35%. Ahora, del tipo A y C, o sea, de estos dos, del de arriba y el de abajo, es el 30%. Significa que aquí va un 30%. Entonces, si ya tengo 15, pues me faltan 15. Entonces aquí le vamos a poner un 15%. Recuerden que son restas para encontrar ese valor. Y del tipo B con C es otro 30. Entonces significa que aquí tenemos otro 30%. Entonces, si ya tengo 15, pues me faltan 15. Entonces aquí le vamos a poner un 15%. ¿Sí? Entonces ya con eso tenemos 30. Ahora sí, vamos a terminar de completar lo que nos falta. Bueno, yo tengo que el conjunto A tiene que ser el 75%. Pero si sumamos 35 más 15 más 15, tenemos un 65%. Entonces, ¿cuánto me falta para 75? Me falta un 10%. Ahora, si sumamos 35 más 15 más 15, también nos da un 65%. Para el 70 de B me falta el 5%. ¿Sí? Y por último, si sumo 15 más 15 más 15, tengo un 45%. Para C, que es 50, me falta el 5%. Entonces aquí tengo el 5%. Ok, entonces, solamente hay que verificar que la sumatoria de los porcentajes que tengo tiene que ser el 100%. Si me falta, significa que el resto va fuera de esos tres círculos. Entonces, en este caso, todo el conjunto A vale el 75%. Entonces nos falta medir prácticamente el 5%, bueno, sumar el 5% más otro 15% más otro 5%. Si lo sumamos, pues básicamente son 5, 10, 15, 20. Llevamos 2. 2 más 7, 9 más 1, 10. Entonces, si tenemos el 100%, prácticamente afuera no tenemos nada. Ya podemos contestar las preguntas. Dice, ¿qué porcentaje solo se alimenta del tipo C? Entonces, para contestar esto, nos vamos a C y que sea solamente C. Entonces, la respuesta va a ser el 5%. ¿Por qué no los demás? Bueno, primero que nada, el 15% de en medio involucra el tipo A y el tipo B. Más aparte el tipo C, pero a mí me dicen solo el tipo C. El 15% de la izquierda involucra solamente A y C, sin incluir B. Tampoco me sirve. El otro 15% de la derecha es solamente C y B, sin incluir A. Entonces tampoco me sirve. Me están diciendo exclusivamente C. Entonces aquí la respuesta va a ser el 5%. Ahora, en el inciso B, ¿qué porcentaje solo se alimenta de un solo tipo? Ojo, de un solo tipo. No pueden ser dos tipos o tres tipos. Entonces, para contestar el B, tengo que sumar 5 más 10 más 5. Porque recordemos, solamente un solo tipo. Entonces, el 10% solamente es A. El primer 5% del lado derecho es solamente B. Y el 5% de abajo es solamente C. Entonces, si sumamos ese 10 más ese 5 más ese 5, nos da un 20%. ¿Sí? Entonces, la respuesta aquí va a ser un 20%. Y por último,
Aquí sí voy a borrar para tener espacio. Y en el último paso me dice, ¿qué porcentaje solo consuma al menos 2 tipos de alimento? Al menos, ¿sí? Ojo, aquí es muy fácil de contestar porque nos están pidiendo como respuesta sumar el 15 más el 15 más el 15 más el 35. Porque ojo, al menos es 2 o 3 tipos. Los dos 15, tanto de la izquierda como la derecha, son de 2 tipos, el 35 es de 2 tipos y el 15 de en medio son de los 3 tipos. Entonces, si yo quito el 20% del inciso B, pues la respuesta va a ser 80%. O en su defecto, si sumamos 15 más 15 más 15 más 35, nos da también ese 80%. ¿Sí? Y así es como quedarían nuestras respuestas para el ejemplo número 2. Ejemplo número 3. De un total de 500 estudiantes, se encuentra que 210 fuman, que 258 toman bebidas alcohólicas, que 216 toman alimentos entre comidas, que 122 fuman y toman bebidas alcohólicas, que 83 toman alimentos entre comidas y también bebidas alcohólicas, que 97 fuman y toman alimentos entre comidas y que el 52 practican estos 3 dañinos hábitos. Si se escoge aleatoriamente un miembro de esta generación, encuentre la probabilidad de que el estudiante, bueno, aquí no vamos a hablar de probabilidad muchos, nomás vamos a resolver el puro diagrama de Venn. Inciso A, fumen pero no tome bebidas alcohólicas. B, tome alimentos entre comidas e ingiera bebidas alcohólicas pero no fume. No fume y no tome alimentos entre comidas. Ok, entonces tenemos 3 malos hábitos. Por tal motivo vamos a hacer otra vez 3 círculos. Entonces tenemos 1, que en este caso es las personas que fuman. 2, las que son bebidas embriagantes. Y por último, alimentos entre comidas, que sería el tercero. Entonces ese le voy a poner la A. Y todo esto está dentro de un rectángulo, que ustedes lo pueden hacer más decente. Ok, vamos a agregar nuestros datos. Ok, nuestro universo sabemos que son 500 estudiantes. Luego, están repartidos de la siguiente forma. Fuman 210. Entonces, son 210 las personas que fuman en todo ese círculo. 258 bebidas embriagantes. Entonces, B van a ser 258. Luego, 216 toman alimentos entre comidas. Entonces, serían 216 el conjunto A. Ahora recuerden, siempre empezar de en medio hacia afuera. 52 practican estos 3 dañinos hábitos. Entonces aquí en medio va un 52. ¿Sí? Ustedes hagan más grandes los círculos. Luego, me comentan o nos están comentando en el problema que 122 fuman y toman bebidas alcohólicas. Entonces, entre F y B, aquí son 122. ¿Sí? Ok, si son 122 en total y ya tengo 52, me faltan 70. Entonces aquí vamos a poner un 70. Ahora, 83 toman alimentos entre comidas y también bebidas alcohólicas. Esta sección, entonces, sería A con B. Aquí me están diciendo que son 83. Pero ya tengo 52. Entonces nos faltan 31. Recuerden, 83 menos 52 nos da ese 31. Y por último, nos dicen que 97 fuman y toman alimentos entre comidas. Entonces F con la A. Si ya tengo 52, pero todo tiene que ser 97, pues prácticamente nos faltan 45. ¿Sí? Entonces, 97 menos 52 nos dan 45. Entonces ya tenemos, ahora sí, vamos a terminar de juntar todos. Ok, recordemos que en este caso el subconjunto de las personas que fuman tienen que ser 210 en total. Pero si yo sumo los datos que tengo a la vista, en este caso 70 más 52 más 45, nos dan 167. ¿Sí? Entonces,
yo necesito o cuánto necesito para 210. Pues bueno, muchos, simplemente hacemos una resta tradicional. Nos quedan 3 y 4. Entonces aquí va un 43. Luego, para B pasamos exactamente lo mismo. Sumamos lo que ya tenemos 70, 52 y 31, que en este caso nos dan 153. Pero son 258. Entonces a ese 258 se lo voy a restar. Si hacemos una resta simple, muchachos, nos quedan 105. Entonces aquí van 105. Y por último, para A, muchachos, vamos a sumar. Entonces si sumamos 45 más 52 más 31, nos quedan 108. Pero son 216. Si hacemos la resta, nos quedan también 108. ¿Sí? Entonces básicamente aquí va un 108. Entonces ya tenemos todo. Ahora nomás vamos a ver cuánto nos faltan para completar precisamente los 500. Entonces podemos agarrar cualquiera de ellos para que nos ayude a hacer más rápido el ejercicio. Por ejemplo, el conjunto F son 210 en total. Entonces nomás me falta agregarle 105, 31 y 108. ¿Sí? Si no tenemos calculador a la mano, lo resolvemos directamente. 5 más 1, 6, más 8, 14, llevamos 1. 3 más 1, 4, más 1, 5. 2 más 1, 3, más 1, 4. Son 454. Pero yo necesito completar 500. O sea, de aquí. Entonces nos faltan prácticamente 46. Entonces aquí afuera vamos a anotar 46. Y ahora sí, ya podemos ir contestando las preguntas. Ok, en el inciso A. Fume, pero no tome bebidas alcohólicas. Ok. Todo el conjunto de las personas que fuman son 210. Pero a mí me piden solamente las personas que fumen, pero no tomen bebidas embriagantes. Entonces, si se fijan, prácticamente yo solamente puedo tocar este número y este número. El 70 y 52 no, porque también pertenecen a las bebidas alcohólicas. Por tal motivo, muchachos, entonces vamos a sumar 43 más 45 y nos dan 88. Entonces aquí van a ser 88 personas que cumplen con esa condición. Ahora, con el color verde voy a contestar la B. Dice: tome alimentos entre comidas e ingiera bebidas alcohólicas, pero no fume. Ok, si nos vamos a la toma de alimentos entre comidas, lo que es A, y bebidas embriagantes, que es B, si se fijan, eso viene siendo esta parte de aquí, o sea, los 83. Pero, por desgracia, 52, aparte de las bebidas y los alimentos, también fuman. Entonces los vamos a descartar y nos queda como respuesta este 31. Entonces aquí van a ser 31 personas. Y por último, con azul, nos dicen: no fume y no tome alimentos entre comidas. O sea, estamos haciendo una negación. Para contestar esto, primero tengo que identificar cuántas personas fuman y cuántas personas toman alimentos entre comidas. En este caso, yo me tengo que ir con la F y con la A. Si se fijan, es toda esta parte de aquí, ¿sí? Tanto el 45 como el 52. Ojo, el 52, aunque sea en este caso bebidas embriagantes, también consumen alimentos y también fuman. Entonces sí lo tengo que agregar. Y como estoy negando, ok, pues el resultado va a ser todo aquello que no fumen y no tomen alimentos. Por tal motivo, este 97 se lo voy a restar a 500. Entonces, para el inciso C, yo digo que voy a restar 500 menos ese 97. Entonces la respuesta van a ser 403 personas. ¿Sí? Entonces aquí en C son 400, bueno, aquí luego 403 personas. ¿Sí? Y con eso tenemos contestado el ejemplo número 3. Ejemplo número 4. El porcentaje de que una industria
doble X se ubique en la ciudad A es del 70%, de que se localice en la ciudad B, que es el 40%, y de que se encuentre en A o en B o en ambas es el 80%, ¿cuál es el porcentaje de que la industria se localice, inciso A, en ambas ciudades? Inciso B, en ninguna de ellas. Bueno, solamente tenemos dos ciudades, por tal motivo tenemos que hacer dos círculos. 1, 2, A y B. Y ese es nuestro universo. Ok. Recordemos que el universo tiene que ser el 100%. ¿Sí? Ahora, nos están diciendo que en este caso que la industria esté en A es el 70%. Entonces, todo esto es el 70%. La ciudad B es el 40%, entonces aquí va a ser el 40%, ¿sí? Pero ojo, no me están diciendo cuál es la probabilidad, bueno, en este caso el porcentaje de que está en A y en B. Entonces, eso va a quedar como incógnita. Pero sí me están diciendo que si se encuentra en A o en B, o sea, todo A, todo B, y en ambas, que es en medio, es el 80%. Entonces, ¿cómo sería la respuesta? Ok. Primero que nada nos tenemos que, aquí para poder llenar el faltante, vamos a usar álgebra. Entonces, esta sección de A va a ser X. La sección de B va a ser Y. Y la intercepción, que viene siendo A intercepción con B, le vamos a llamar Z. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que partir de las siguientes reglas. Primero, si sumamos X y Z, nos da el 70%. Entonces, X más Z tiene que ser igual el 70%. Si sumamos Z más Y o Y más Z, nos tiene que dar el 40%. Entonces, Y más Z va a ser igual el 40%. Y por último, ¿sí? En este caso, nos dicen que se encuentra en A o en B o en ambas y es el 80%, lo que significa que la parte de A más la parte de Y, en este caso de B, más la intercepción que le llamamos Z, tiene que ser igual al 80%. Entonces, en este caso tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas, pero una de ellas está presente en las tres, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. De la primera y de la segunda es fácil despejar Z, ¿sí? Entonces vamos a despejar Z. Ahorita van a saber el por qué lo estamos haciendo. Entonces tenemos que Z va a ser igual a 70 menos X. Y de la segunda, Z va a ser igual a 40 menos Y, ¿sí? Hasta ahí podemos decir todo está bien. Okay. También podemos pasar y decir que Z es igual a Z. Por tal motivo, 70 menos X va a ser igual a 40 menos Y. Ok, aquí tenemos que pasar algo hacia un lado. Entonces, las constantes a un lado, en este caso las variables del otro lado. En este caso como el 70 es mayor, voy a mandar el 40 hacia el lado izquierdo y la X hacia el lado derecho. Entonces, cambiando el signo, serían 70 menos 40. Tiene que ser igual a X menos Y. Recuerden, X negativa pasa positiva. Restamos 70 menos 40, nos quedan 30, tiene que ser igual a X menos Y. ¿Sí? Entonces, la parte de X menos la parte de Y, si lo restamos nos tiene que dar 30. Ok, y ustedes dirán, ¿y aquí qué? Bueno, con este resultado nosotros podemos despejar X, dejarla completamente sola y tenemos que X va a ser igual a Y más 30. Ok, ya con esto podemos despejar, en este caso, lo que viene siendo nuestra ecuación original, que en este caso sería X, no voy a poner X, pero sí voy a poner Y más 30. O sea, esto lo sustituí por esto, ¿sí? Más la Y. Y voy a quitar la Z con unos despejes que ya tenemos. En este caso voy a despejar donde esté la Y, que en este caso va a ser con esta de aquí.
Entonces en lugar de anotar z, voy a anotar esto, que es más 40 menos y. ¿Sí? Todo eso tiene que ser igual a 80. En este caso, acuérdense, estamos hablando de porcentajes. Ahora sí, tenemos una y, 2y menos una y. Podemos cancelar esta con esta y nos queda una y. Sumamos 30 más 40 y nos queda que vamos a sumar más 70. Y eso tiene que ser igual, pues prácticamente, ¿sí?, a 80. Pasamos el 70 hacia el lado contrario y nos queda que y va a ser igual a 80 menos 70. Entonces y va a ser igual a 10%. Y ahora sí, ya con eso podemos saber cuánto vale z. Entonces, si b vale 40 y le resto la parte proporcional de y, que es el 10%, entonces me faltan 30 y aquí sería el 30%. Entonces, como ya tengo el valor de z, ahora sí, 70 menos 30 nos da un 40%. Y si sumamos, pues ya sabemos que es el 80%, por tal motivo afuera nos va a quedar el 20%. Y ya con eso tenemos el 100%. Y al mismo tiempo ya podemos contestar las preguntas. En este caso nos pregunta, inciso A, en ambas ciudades significa que va a estar tanto en A como en B. Entonces la respuesta es un 30%. Entonces aquí va a ser un 30%. Bueno, acá lo voy a poner. A es un 30% la respuesta. Y por último B, me están preguntando en ninguna de ellas. En este caso va a ser un 20%. Entonces aquí va a ser un 20%. Y con eso ya tenemos contestado el cuarto y último ejemplo. Bueno, entonces recuerden, si tienen dudas, háganle un pequeño espacio ahí en el video, pónganle pausa. Ya cuando se sientan muy seguros, continúen. Si vuelven a equivocarse o no le entendieron, lo que les invito es de que antes de continuar por segunda vez el video, ustedes tratenlo de hacer solos. Váyanse haciendo sus propias preguntas, vayan haciendo sus propias anotaciones para que sea más fácil en un futuro poder estudiar y puedan saber cómo se solucionan este tipo de ejercicios. Nos vemos luego, se cuidan mucho, bye.